Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. América Latina vive un nuevo momento político, no exento de problemas estructurales como la pobreza, pero también el lawfare y ciertos síntomas de neofascismo, incluso en la disputa política. Se trata de una región urgida de cambios y de nuevas expectativas, y por eso queremos conversar con la parlamentaria andina Verónica Arias. Verito, qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Orlando, muchísimas gracias por la gentil invitación. Un saludo a los televidentes. Bueno, vivimos un momento espectacular, digo, porque hay varios escenarios. Colombia con un nuevo presidente, pero Argentina, Brasil, Perú con expectativas un poco difíciles de entender en la perspectiva incluso desde lo electoral hasta lo judicial. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende más bien este momento? Bueno, yo creo que así como van surgiendo posiciones mucho más progresistas, en el caso, por ejemplo, de Colombia, que fue recién posesionado el presidente Gustavo Petro, así como se puede ir pintando la región de progresismo, también las fuerzas conservadoras tratan con fuerza de detener estos nuevos vientos progresistas que se están dando en la región. Lamentablemente, pues lo que está pasando en Argentina, yo creo que eso tiene que ser condenado por, no solamente por quienes apoyamos a los gobiernos progresistas, sino por quienes creemos en la democracia. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, pues ha sido acusada por un fiscal argentino, pide 12 años de prisión e inhabilitación perpetua, tomando en cuenta que el próximo año hay elecciones en Argentina. Lo que está pasando en Perú con Pedro Castillo, varias veces acorralado por el Congreso, ya digamos con miras a una posible destitución, su familia también acusada por la Fiscalía, la esposa recientemente ha sido prohibida de salir del Perú por 3 años. Aquí en el Ecuador también una persecución infame en contra de funcionarios del gobierno del expresidente Correa, con condenas que obviamente con condenas de privación de libertad para proscribirlos políticamente, que no dañan solamente a los actores políticos, sino también el daño que hacen a sus familias, a sus entornos familiares y el daño que hacen también a la democracia. Lo mismo ha pasado en Brasil con Lula, que después de 580 días privado preso, claro, sí, de su libertad, con el caso Lava Jato, fue absuelto por las autoridades brasileñas, pero se cumplió el objetivo de evitar que participe en la contienda electoral donde tenía posibilidades de ganar, para darle apertura o posibilidad de que Bolsonaro gane las elecciones. Pero Verónica, esto parecería una matriz, porque lo que hace, por ejemplo, con Pedro Castillo es declararle a la familia prácticamente una organización criminal, al gobierno de Rafael Correa una organización criminal, y ahora con Cristina pasa eso. Es exactamente con Cristina, porque, dame un minutito, Orlando, con Cristina el juez la acusa de asociación ilícita. Es exactamente los mismos, tipos penales por los que se ha acusado a varios actores políticos. Jorge Glass está preso por asociación ilícita, no por peculado ni nada por el estilo, pero la pregunta iba por este lado: ¿cómo se puede contrarrestar esto? Porque parecería que es una ofensiva acelerada, ambiciosa, brutal y violenta. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar esto? Yo creo que la voz de los ciudadanos, la voz del pueblo es importante. Esto, sumar a los ciudadanos a esta lucha, de poder luchar por nuestras democracias, claro, de que el pueblo pueda libremente expresarse en las urnas, que las distintas orientaciones políticas, ideológicas que hay en nuestra sociedad puedan participar en una lida electoral justa, en la que los ciudadanos
puedan elegir de manera libre, de manera soberana en los procesos de elección. Pero ya ni siquiera es un problema de elegir, porque cuando ganan, en cambio, vemos lo que le pasa a Pedro Castillo y lo que le pasa a Cristina. Entonces, ya es un problema que va desde impedir la participación hasta cuando ya ejercen el cargo, señalarlos de corruptos, de criminales, de terroristas, de narcotraficantes, etcétera. Entonces, ¿cómo? Bueno, el fortalecimiento de la democracia en América Latina también pasa por mejorar, por ejemplo, la comunicación, de que nuestros medios de comunicación puedan ser verdaderos medios de información, canales de la comunicación. El problema es que se toman posiciones políticas por parte de ciertos medios y eso ha tergiversado también el criterio de los ciudadanos el momento de tomar una decisión. Pero en el caso, por ejemplo, de Colombia, yo creo que hay que poner de relieve lo que ha pasado con Petro en Colombia, porque es importante para nuestra región el triunfo de Gustavo Petro, que a pesar de toda la arremetida que ha habido de ciertos medios de comunicación, de ciertas élites conservadoras en Colombia, ganó una tendencia de izquierda progresista. Por primera vez en la historia de Colombia gana las elecciones. Y sobre todo el hecho de cómo Petro parte su gobierno llamando a la unidad del pueblo colombiano, manifestando la necesidad de que se pueda hacer una verdadera política de amor al pueblo y sobre todo en el que se pueda iniciar un verdadero cambio en Colombia, en donde el odio, en donde el sectarismo no tenga cabida en la sociedad colombiana. Lamentablemente, en el Ecuador, cuando el ahora presidente Lasso hacía campaña electoral, decía, van a venir nuevos, lo mejor está por venir, enarbolaba la bandera del cambio supuestamente. Ese cambio nunca se dio. Petro dice, el verdadero cambio supone dejar los odios a un lado, supone dejar el sectarismo a un lado y poder lograr tener, en el caso de Colombia, dice el presidente Petro, una Colombia que esté verdaderamente unida y cohesionada en medio de la diversidad que hay en un país, unida y cohesionada en función de los grandes intereses nacionales. Lamentablemente, los revanchismos políticos, la persecución política, lo que hace es fracturar más a la sociedad. Y en el caso del presidente Petro dice, nosotros necesitamos una Colombia unida, que a pesar de las diferencias políticas que hay en una sociedad, que pueda haber en el país, el deber histórico, el deber de un gobernante es el de poder luchar para garantizar los derechos de los ciudadanos, el poder luchar para que puedan tener mejores condiciones de vida, garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el que puedan tener servicios públicos de calidad. De hecho, ha dicho una cosa, Petro, que es muy importante, y perdón que le interrumpa, Verónica, pero tiene que ver con dicho, nosotros vamos a gobernar con los que votaron y los que nos votaron en contra también. Y hay una diferencia con Ecuador, ya que lo mencionaba también, porque el señor Lasso ha sido enfático en señalar incluso al correísmo, a la tendencia progresista como vinculada al narcotráfico, al movimiento indígena que protagonizó el paro popular e indígena de junio pasado, vinculado al narcotráfico, es decir, un estigma permanente para calumniar y asesinar la reputación de quienes luchan por otros tipos de procesos. Bueno, yo creo que lo que ha manifestado el presidente Petro parte del hecho de entender de que las organizaciones políticas no cruzan el umbral del Estado. El momento en que él recibe un mandato del pueblo, levanta la bandera de un país entero para defender el bien común general, el interés colectivo, los intereses nacionales, no los intereses de un partido político. En el caso que tú planteas, Orlando, aquí en el Ecuador, lamentablemente, cuando se utiliza el poder del Estado, se destinan todas las energías, todo el trabajo en tratar de proscribir, el tratar de difamar al adversario. El único perjudicado es el pueblo, que se encuentra desamparado, indefenso, con servicios públicos destrozados, la institucionalidad pública destrozada. Y con miles de personas yéndose del país. Y con miles de personas yéndose nuevamente del Ecuador. Si abrieran las fronteras en Europa, la gente se iría para Europa. Ahorita se está yendo para Estados Unidos.
Y hay, en el caso de mi provincia, por ejemplo, que es de Loja, de la provincia de Loja, muchos paisanos míos están abandonando la provincia, abandonando el país en búsqueda de oportunidades laborales. Ahora el Ecuador es un país que está sumido en la pobreza, en el desempleo, en la inseguridad, en la falta de oportunidades, con servicios públicos que no funcionan, con una institucionalidad que está destruida y con un gobierno indolente, indiferente, que está más concentrado en sus intereses corporativos que en los verdaderos intereses del pueblo. Ya preguntaba el candidato Andrés Arauz en la campaña electoral, ¿el país o la banca? Y ahora ha respondido el presidente Lasso que su interés es la banca, los intereses corporativos y no los intereses del pueblo ecuatoriano. Le quiero mostrar una portada y a lo mejor nuestra audiencia no la podrá ver, pero por ejemplo esta portada de este diario, el día de hoy, dice 420,000 niños más trabajan. Ahora, digo, los diarios han dado cuenta por fin que hay niños en la calle, pero son 420,000 según una cifra otorgada por las autoridades que manejan, por ejemplo, de la UNICEF y World Vision, que son dos entidades. 420,000 niños en las calles trabajando en el Ecuador. ¿Qué le dice a Verónica Arias, parlamentaria andina? Cuando en el gobierno del presidente Correa se había trabajado muy duro para erradicar el trabajo infantil, con el trabajo que realizó el MIES en ese entonces, muchos niños que estaban en ese entonces en condiciones de mendicidad, de trabajo en las calles, volvieron a las escuelas, tenían escuelas, educación pública de calidad. Desayuno, uniformes, útiles escolares gratis y así. Verdadera educación pública de calidad. Lamentablemente ahora estos niños están nuevamente en las calles en condiciones de mendicidad, porque la educación pública también ha sido destruida. Vemos cómo en las escuelas, por ejemplo, de la costa y también de la región aquí, de la región sierra, como en fotografías, a través de portales digitales, se muestran fotografías de cómo están destruidas las escuelas y no hay una autoridad, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que dé cuenta de eso. En el caso, por ejemplo, de Colombia, el presidente Petro ha planteado una importante reforma tributaria para poder enfocar a políticas sociales. Claro, claro. Y yo creo que eso aquí en el país, en el Ecuador, no hay ningún interés. Petro ha señalado la necesidad, por ejemplo, de contar con una reforma tributaria que, si bien es cierto, es ambiciosa, permitirá mejorar la recaudación tributaria en 1,72% del PIB, que significa más de 5.000 millones de dólares de recaudación para poder invertir en gasto social. Lamentablemente Colombia tiene un sistema tributario muy complejo que permite la evasión tributaria, es un sistema ineficiente y que no permite una verdadera recaudación tributaria. Yo creo que esta propuesta de reforma tributaria que plantea Petro, poniendo impuesto más elevado a las bebidas azucaradas, a los alimentos ultraprocesados, permitirá que haya una recaudación importante para poder enfocar a estas políticas sociales tan necesarias en Colombia, sobre todo tomando en cuenta que su gobierno, como él lo ha manifestado, estará enfocado a garantizar mayor equidad, mayor justicia y sobre todo una sociedad mucho más solidaria en nuestro hermano país. Hagamos una primera pausa, Verónica, para volver sobre el rol que tienen que jugar en estos momentos, en estas circunstancias políticas de la región, el Parlamento andino. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la parlamentaria andina en representación del Ecuador, Verónica Arias. Hace pocos días se nombró una nueva presidenta del Parlamento andino. Verónica, ¿esto qué implica? ¿Qué aire le da? ¿Qué nueva visión le da al Parlamento andino?
Bueno, la senadora colombiana Gloria Flores es la nueva presidenta del Parlamento andino. El Parlamento elige a sus presidentes de manera rotativa, en orden alfabético por país, de tal manera que luego de que se culminó la presidencia de Chile, ahora corresponde a Colombia ejercer la presidencia del Parlamento andino, y la colega parlamentaria andina, la senadora colombiana Gloria Flores, es la nueva presidenta. Una socióloga importante que tiene Colombia, una gran política colombiana. En representación del Pacto Histórico, además de Colombia. En representación del Pacto Histórico, así es, logró una curul en el Senado colombiano. Y pues yo creo que el Parlamento andino debe jugar un rol articulador ahora en este nuevo momento en el que el presidente Petro, en sus intervenciones públicas, ha señalado la necesidad de fortalecer la integración regional. De hecho, él cita a Bolívar y dice: hoy necesitamos estar más juntos y unidos que nunca. Como dijo Simón Bolívar, la unión debe salvarnos. ¿Cómo nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros? Que se acabe la división de América Latina, ha señalado el presidente Gustavo Petro, citando al libertador Bolívar, considerando la importancia que tiene la integración para poder fortalecernos como región. Yo creo que hay temas importantes para trabajar en materia de integración regional que tienen que ver con transferencia de tecnología, transferencia de conocimientos, políticas regionales de salud, energéticas, y sobre todo también una política de integración que pase por el ámbito económico, por el ámbito comercial. Ahora mismo, por ejemplo, la comunidad andina tiene un comercio intracomunitario de alrededor de 8.000 millones de dólares al año, y el 84% de los bienes que se comercian son bienes manufacturados, no materias primas. Es decir, hay un importante intercambio comercial en la comunidad andina, pero que tiene que ser fortalecido. Porque tienen dificultades además para hacerlo. A pesar del monto, del incremento que hay, son muy difíciles los intercambios, los viajes, las regulaciones sobre eso. Porque se necesita que se puedan ejecutar las decisiones que se toman dentro del sistema andino de integración. Por ejemplo, hay un estatuto migratorio que ahora fue aprobado por la comunidad andina, de la decisión 878, que permite una mejor movilidad y, digamos, la posibilidad y la facilidad de que los ciudadanos de los países miembros de la comunidad andina puedan trabajar en los países que conforman la región, pero son decisiones que tienen que ejecutarse de manera íntegra, y sobre todo tomando en cuenta que la comunidad andina tiene una importante estructura institucional. Tiene un parlamento andino que tiene su sede en Bogotá, un tribunal andino de justicia que tiene su sede aquí en la ciudad de Quito, la Secretaría de la CAN con su sede en Lima, tiene organismos, digamos, de crédito, como la Corporación Andina de Fomento, que trabaja de manera muy cercana con los gobiernos locales, por ejemplo. Instituciones educativas que también forman parte del sistema andino de integración, como la Universidad Andina Simón Bolívar. Pero todo ese andamiaje institucional tiene que articularse de mejor forma para que pueda realmente funcionar la comunidad andina. ¿Y qué le falta para eso entonces? Porque si bien es cierto, está toda la institucionalidad, están los mecanismos, pero parecería que están diluidos en el ambiente, en las disputas de un sector con el otro. ¿Qué le falta a eso? A ver, el Pacto Andino nació en el año 69 con un objetivo netamente comercial. Y si bien es cierto, se ha mantenido en el tiempo, a pesar de los vaivenes de la política, de los ciclos políticos que se dan en la región, se ha mantenido la comunidad andina como un organismo de integración, pero por supuesto creo que los gobiernos, ciertos gobiernos, han dejado que permanezca en la inercia en la comunidad andina. Por ejemplo, en el caso del expresidente Duque de Colombia, el presidente Lasso, que recién terminó la presidencia pro tempore de la comunidad andina, no hay resultados visibles de su paso por la presidencia pro tempore de la CAN. Yo creo que se tienen que retomar, por ejemplo, con fuerza los gabinetes binacionales entre Ecuador y Colombia, los gabinetes binacionales entre Ecuador y Perú, en donde los presidentes de los países, de estos países, por ejemplo, se proponían metas para cumplir entre un año,
y luego se evaluaba el cumplimiento de esas metas al siguiente año cuando se volvían a reunir. Fíjese que hay un encuentro binacional entre Bolivia y Perú, y lo que hace la oposición al presidente Castillo le dice que prácticamente está traicionando a la patria cuando hablan de la posibilidad de que Bolivia acceda al mar. Entonces, también hay dificultades de ese orden, es decir, no permitir la integración de sectores económicos muy poderosos que creen que sin integrarse ganan más localmente. Bueno, es una falta de visión estratégica y a futuro de lo que de lo que significa digamos, el potencial que podemos tener como región si es que estamos unidos. Pero necesitamos, por ejemplo, digamos, volver a tener unos gabinetes binacionales en donde se evalúen el cumplimiento de las metas anuales en materias de salud, en materia de seguridad, en materia energética, como se lo hacía anteriormente. Claro. El poder tener, por ejemplo, los centros de atención binacional fronteriza culminados, por ejemplo, en el caso de la frontera sur. De su tierra, además. De mi tierra, de la provincia de Loja, que comparte frontera con Perú. Todavía no está terminado el gabinete, el CEBAP de Macará, claro. Donde hay un plazo fronterizo hacia el Perú. Entonces, por ejemplo, ahora en este último feriado, los temas burocráticos hacen lento los pasos. Miles de personas tratando de pasar a Perú y de Perú al Ecuador. Y, sí. no se lo puede hacer con agilidad porque hay colas interminables, filas interminables para poder pasar en el paso fronterizo de Ecuador a Perú y viceversa, claro. Lo que obstaculiza el comercio, el turismo y la posibilidad de un intercambio comercial mucho más fluido. Estos temas se tienen que ir resolviendo y también, por supuesto, se necesita voluntad política. Y en todo esto que estamos hablando siempre surge la palabra integración, pero el ente más importante de la integración que dio pasos importantes, que generó procesos de mucho aliento político en la región, se llamaba UNASUR. Así es. ¿Qué hacer desde el Parlamento andino para reactivar la UNASUR? ¿Es posible o prácticamente estamos condenados a que ya se extinguió? A ver, cuando yo fui legisladora aquí en el Ecuador en representación de mi provincia de Loja, por supuesto nuestro voto fue en contra de que se denuncie el tratado constitutivo, claro. De UNASUR. Porque quienes creemos en la integración veíamos en UNASUR un gran potencial como organismo de integración que por supuesto tenía un consejo importante de seguridad, de salud, todo lo que eso hubiera significado si se hubiera mantenido cuando inició, por ejemplo, la pandemia. Claro. Cómo nosotros hubiéramos afrontado como región la pandemia si el Consejo de Seguridad, de Salud y todas las instituciones que se crearon cuando para comprar medicamentos, vacunas, pruebas, etcétera, claro. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta también la necesidad de integrar la integración, porque si hay dispersión de organismos de integración, se puede diluir la fuerza que tienen los organismos de integración. Obviamente no todos tienen un mismo fin, no todos tienen un mismo objetivo. La CAN tiene un objetivo comercial de poder fortalecer las relaciones comerciales entre los países de la región. UNASUR nació con otro objetivo y por supuesto con un objetivo ambicioso también de integración, que lo apoyamos, que lo respaldamos y por supuesto yo creo que también nos da esperanza de que los gobiernos progresistas de la región... Un triunfo de Lula, por ejemplo, podría ser un impulso. Los ojos en el restablecimiento de UNASUR. ¿Con Lula se podría dar un mejor impulso a eso? Yo creo que sí, tomando en cuenta además que Brasil es un país muy importante en la región. De hecho, es el país con la economía más grande de América Latina. Henry Kissinger decía que a donde camine Brasil, caminará América Latina. es un país muy importante para la región, una economía gigantesca. Y pues además el impulso político también que Lula le ha dado a la integración, yo creo que da la esperanza de que este importante organismo de integración que se creó pueda nuevamente restablecerse. Para ello se necesitará que los parlamentos de los países de la región nuevamente puedan, digamos, debatir y aprobar la posibilidad de que los estados
nuevamente puedan volver a Una formar pregunta parte que no de este quería país. dejar de lado porque es de interés, por supuesto, para nuestra región y con eso finalizamos el programa, tiene que ver con que el problema de la migración en nuestros países, es decir, no hacia Estados Unidos, que ya sabemos que es otro problema, pero complicado, es la propia circulación de personas, de seres humanos que no pueden moverse dentro de nuestra región. ¿Cómo lo está abordando el Parlamento andino? Porque ha habido dificultades, Colombia de alguna manera quiso impedir, por ejemplo, el paso de venezolanos, de ecuatorianos, de peruanos también. ¿Cómo van a afrontar esto? El presidente Petro tuvo una reunión importante con el presidente Boric, sobre todo para fortalecer la comunidad andina en el sentido de que pueda, por ejemplo, nuevamente incorporarse Chile como miembro pleno de la comunidad andina. Ahora solamente Chile tiene representación en el Parlamento andino, pero Chile no es parte de la comunidad andina. En la dictadura de Pinochet salió Chile de la CAN. Yo creo que con la posibilidad de que nuevos países, de que estos países se reincorporen a la comunidad andina, se pueda nuevamente, digamos, tomar en cuenta pues el significado que tiene la posibilidad, digamos, de que los ciudadanos que forman parte de la región puedan tener una libre movilidad, considerando también que hay un estatuto migratorio, como señalaba, aprobado por la comunidad andina, la decisión 878, que permite la circulación de los ciudadanos de los países miembros de la CAN con la posibilidad de que puedan ejercer actividades en estos países. Pero el Parlamento andino, por supuesto, tendría mucho más fuerza si las decisiones de este Parlamento fueran vinculantes para la región. Lamentablemente no hay la voluntad del Consejo de Cancilleres para de manera unánime, por ejemplo, como así establecen las normas de la comunidad andina, puedan, por ejemplo, adoptar de manera unánime decisiones que hemos tomado en el Parlamento andino para que puedan ser vinculantes en la región. Yo creo que eso le daría también mucha fuerza a este organismo que forma parte del Sistema Andino de Integración. Gracias, Verónica, muy amable. Qué gusto tenerla acá. Gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Hemos conversado con la parlamentaria andina, representación del Ecuador, Verónica Arias, a propósito de este nuevo momento que vive América Latina y particular la región andina, también con la presidencia de Gustavo Petro, pero también con el asedio y la oferta contra presidentes como, por ejemplo, Pedro Castillo en el Perú. Volveremos sobre estos temas. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.